La Nueva España fue un reino más de la corona española y no una colonia. A pesar de que los territorios se anexaron a la monarquía hispánica a partir de una guerra de conquista, en un principio los reinos americanos de la península tenían los mismos derechos que los homólogos de la península ibérica y de otros territorios europeos. Al igual que los andaluces, aragoneses o castellanos, los habitantes de la Nueva España eran súbditos del Imperio español. Desde su fundación, en 1521, la Nueva España se caracterizó por ser una sociedad mestiza. La propia cultura e historia de la península tenían un pasado de mezcla de culturas que continuó en las nuevas tierras americanas. Como dice Estela Rossello, para entender la historia de una sociedad, lo que interesa no es la mezcla biológica de sus habitantes, sino la incorporación de elementos culturales de diferentes pueblos y regiones. En un principio, la población novohispana estuvo constituida principalmente por indígenas, una minoría de conquistadores y frailes peninsulares, casi todos procedentes de Andalucía y Castilla. A fines del último tercio del siglo XVI, la sociedad novohispana vivió importantes transformaciones que incidieron en el proceso de mestizaje. Hacia 1580, las epidemias acabaron casi con el 80% de la población indígena. Frente a esta situación, entre 1580 y 1620 comenzaron a llegar esclavos africanos provenientes de Angola, Cabo Verde y del Congo. La población africana contribuyó de manera muy significativa a la consolidación de la sociedad mestiza novohispana. Además de mestiza, la sociedad novohispana fue jerárquica, corporativa y estamental. Lejos de ser igualitaria, cada habitante formaba parte de un grupo o sector social con derechos y obligaciones muy distintos. Fue una sociedad en donde los individuos no tuvieron ningún tipo de representación política ni forma de participar. En cambio, los que pertenecían a los gremios, cofradías, órdenes religiosas, universidades o colegios tenían muchos derechos y privilegios. La sociedad novohispana se dividió en estamentos, estatus que se definieron a partir de la función de cada grupo o sector dentro del orden social. En la cúspide estaban los nobles o gobernantes. En segundo término se encontraban los miembros de la iglesia o clérigos. En un tercer escalón estaban los artesanos, los empleados de pequeños negocios, las parteras, los barberos, la servidumbre doméstica y los que se dedicaban a trabajar la tierra, quienes debían abastecer de alimento al resto de la población. El sistema jerárquico, corporativo y estamental de la sociedad novohispana legitimó la desigualdad entre los habitantes del reino. No se puede dejar de señalar que tal aceptación del orden social era reflejo de la voluntad divina. En las familias más acomodadas, el padre ejercía la autoridad total. Los hijos varones podían asistir a universidades, mientras que las hijas mujeres solo tenían dos opciones: ser monjas o esperar que su familia les encontrara un buen partido para casarse y así tener hijos. Los españoles eran una minoría, pero poseían muchas tierras y casi todas las minas. Muchos perdieron sus tierras y tuvieron que trabajar para los españoles y criollos, muchos que eran indígenas. Al avanzar los novohispanos hacia el norte, las tribus chichimecas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y Durango se mezclaron tanto entre ellas mismas y con los españoles e indígenas del centro que comenzaron a convertirse en ese pueblo mestizo, que hoy es México. Los criollos se interesaron en el pasado indígena, también se dedicaron a las artes, mandaron a construir catedrales, iglesias, conventos y casas magníficas, verdaderos palacios. Hubo grandes escritores criollos, como Sor Juana Inés de la Cruz y Juan de Sigüenza y Góngora. Los dos amaban profundamente su tierra. En 1648, el sacerdote criollo Miguel Sánchez difundió la devoción por la Virgen de Guadalupe, que según la tradición se había aparecido en 1531. El grupo de mestizos, producto de la unión entre españoles e indígenas, creció y adquirió importancia durante el siglo XVII. Tuvieron oportunidad de aprender oficios en los colegios destinados para ellos y al final